pero cuando llegas allá y te empiezan a hablar a 1000 por hora, es como, ¿qué me estás diciendo? No comprendo qué me dijo, ¿no? Y es un poco esta preocupación de yo qué hago aquí, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo nada. Entonces era un Ujú, poquito empezar a desbloquear, ¿no? ujú, Esto ya lo sabes, mm, relájate, ya lo sabes, mm, enfréntate, ya lo sabes, ¿no? Un poco como hacer ese autoanálisis de, oye, llevas estudiando este idioma tanto tiempo, ¿por qué sigues con miedo? ujú, Inténtalo, que es lo peor, no te van a comprender, le preguntas a alguien más, ¿no? mm. Pero evidentemente no es un proceso sencillo y de pronto reconocer, como reconocerte Ajá. en un contexto que no es el tuyo, no es en el que naciste, no es donde alguien va a ser indulgente y te va a decir, ay, tan lindo. No te preocupes, ¿no? Porque no siempre sucede, no siempre las personas van a ser tan amables. Entonces, es un poco como que te tienes que empezar a cargar de amor, de reconocimiento, de autoestima para decir, no, sí, sí puedo, intentémoslo una vez más. Hoy de pronto pedí el pan y no me entendieron al comienzo, mañana vuelvo y lo pido y voy a intentar hacerlo de otra manera. Hasta Mm. que un día llegas, pides el pan y todo sale perfecto y dices, sí, sí podía, sí, la logré. Exacto. Imagínate comunicarte con facilidad y confianza en reuniones, hablar en público o tener conversaciones cruciales en tu segunda lengua sin tanta ansiedad. Esto es Consciously Speaking, the podcast for non-native speakers, con tu coach de comunicación, Estefanía Suárez. En este podcast exploramos el profundo impacto de las emociones, sensaciones, creencias e influencias socioeconómicas en la forma en que nos comunicamos, especialmente cuando nos desenvolvemos en un idioma extranjero. A través de conversaciones llenas de vulnerabilidad con líderes, creadores y creadoras, revelamos esos desafíos ocultos que todos enfrentamos y analizamos cómo la comunicación moldea cada aspecto de nuestras vidas, carreras y relaciones. Además, en cada episodio obtendrás estrategias prácticas e innovadoras para hablar con elocuencia y conectar de manera consciente y auténtica en cada conversación. Tune in. Desde este momento ya estás desarrollando tus habilidades de comunicación. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al séptimo y último episodio de esta primera temporada de Consciously Speaking. Ha sido un aprendizaje que yo ni me lo hubiera imaginado. Hoy estoy feliz de conversar con María Paula Bautista, licenciada y experta en español y lenguas extranjeras, específicamente inglés y francés. Además, cuenta con una maestría en recursos digitales para la educación que le ha permitido apoyar a otros profes en la creación de materiales didácticos. Su trayectoria me parece fascinante porque ha estado profundamente marcada no solamente por el trabajo con estos idiomas desde la enseñanza como lengua materna y extranjera, sino también por su experiencia aprendiéndolos, hablándolos y habitándolos, tanto en contextos familiares como en escenarios internacionales. Y para rematar, ha trabajado con todas las edades, desde preescolar hasta el nivel universitario, en donde hoy en día enseña idiomas. Hoy, con toda esa experiencia que trae María Paula, tocamos temas fundamentales como el miedo al ridículo al hablar una lengua extranjera, la ansiedad que puede producir, ya sea en el aula o en un entorno de inmersión, las enseñanzas a veces tan duras que nos traen los exámenes estandarizados, por si estás a punto de presentar alguno o ya lo presentaste, pilas que esto te va a servir. Pero sobre todo, María Paula nos comparte qué ocurre con la identidad cuando nos atrevemos a reconocernos desde otras lenguas y otros contextos. Así que si alguna vez te has sentido fuera de lugar al comunicarte en una lengua extranjera o incluso en la materna, o si has experimentado frustración o ansiedad al hablar, este episodio es para ti. Y bueno,
Gracias por acompañarme en esta primera temporada. Si no has escuchado los demás episodios, te invito a hacerlo al terminar este. Aquí vamos. Hola María Paula, bienvenida a Hola, Consciously Estefanía. Speaking. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien el día de hoy. Estoy muy feliz de tenerte acá porque sé que eres experta y además apasionada de las lenguas y tienes muchas experiencias en hablar estos idiomas en otros contextos. Entonces sé que necesitamos tus mensajes con urgencia. Ay, muchas gracias. La verdad es un honor acompañarte el día de hoy. Como te comentaba, es la primera vez que hago parte de un podcast y la verdad me siento muy feliz de poder compartir un poco mi experiencia con ustedes y pues ayudarlos en este proceso que muchas veces es, ay, como tan retador para todos. Es cierto, es cierto. Bueno, entonces tu lengua materna es el español y si entiendo bien, ¿cuál consideras tú que es la segunda y la tercera? Y si tal vez hay una cuarta. Vale, pues segunda lengua no tengo, porque, bueno, siendo ya muy técnica, Vamos, la, vamos. la- la segunda lengua hace referencia, digamos, a una lengua que hace parte de tu contexto cercano. Puede ser porque vives en ese país y digamos que todo el contexto te invita, ¿no?, a aprenderlo. Y digamos que este proceso de diferenciación entre un idioma y otro, tanto tu lengua materna como tu segunda lengua, no te genera como cortocircuito, por decirlo así. Mientras que la lengua extranjera tiende a ser un idioma que no está cercano a tu contexto y pues la aprendes y ya después buscas como un espacio de inmersión, ¿no?, para aprenderlo. Entonces, en mi caso, pues mi primera lengua extranjera, el inglés, porque pues digamos que en el colegio es mucho más sencillo llegar a tener clases de inglés, y el francés sí llegó en mi segunda etapa educativa, que fue en la universidad. Ujú, ujú. ¿Y ahorita tienes algún otro idioma que estés estudiando, que quieras estudiar tal vez pronto? Pues bueno, fíjate que cuando yo terminé el colegio, como que mi gran sueño era estudiar filología en alemán. Wow. Entonces, sí, entonces antes de empezar mi carrera, que fue, pues digamos, básicamente inglés, francés, español, yo estudié alemán en una academia y logré tener un certificado A2 y ya podía tener como, sí, conversaciones, comunicación muy básica, pero bueno, realmente lo olvidé por completo porque Mm, me concentré muchísimo en aprender francés, entonces ahí mm. como que, bueno, sí, se fue como perdiendo un montón. Sin embargo, es un idioma que me sigue llamando mucho, que me encanta, o sea, solamente escucharlo como la sonoridad, el ritmo, me Ujú. gusta mucho. Pero bueno, ahorita digamos que estoy concentrada mucho en perfeccionar lo que sé de los dos idiomas extranjeros que hablo. eh, y ya, como que me encantaría también aprender italiano, Ujú. pero estoy en ese proceso. La idea es este año lograr empezar, así sea un poquito, y siento que pues ya hablando dos lenguas romance, de pronto esta me fluiría más. Te va a fluir 100%. Quisiera saber más de ese proceso de aprendizaje de las lenguas, desde dónde nace tu interés y cómo ha sido esa experiencia y tal vez diferencias entre aprender una y la otra. Bueno, yo empecé, digamos que cuando yo estaba en el colegio, yo tenía una intención, digamos, muy, muy diferente de carrera universitaria, que era diseño industrial. Sin embargo, yo siempre he sido súper melómana. Quienes me conocen saben que yo, concierto que hay, concierto que voy, pero pues evidentemente como de la música que me gusta, pero digamos es algo que me apasiona mucho. Y a través de la música logré encontrar como esta pasión por los idiomas. ¿M? Yo sé que de pronto es la historia de muchas personas y eso es muy interesante, como las inteligencias múltiples y hacia dónde va esa pasión que tú tienes y cómo puedes llegar a transmitirla, eh, o más bien como reforzar como estas pasiones en, no sé, en una carrera o bueno. Entonces, en mi caso, pues la música fue lo que realmente me llevó a tener esta motivación por aprender una lengua extranjera. Principalmente pues el rock británico, que es como lo que siempre me ha gustado mucho, y pues sí,
como tratar de, o sea, como comprender, ¿no? ¿Qué dice la letra y cómo se pronuncia esto? No solamente como el ritmo, sino querer comprender un poquito más allá. Como te comentaba, en el caso del alemán fue lo mismo, como que escuchaba mucha música en alemán y eso me dio también como la oportunidad de complementar mis clases cuando lo estaba aprendiendo y pues con el francés igual. O sea, siento que la música siempre me ha acompañado en ese proceso, entonces, bueno, sí. Ujú. ¿Y tomaste clases o ya fue cuando comenzaste a estudiar para ser profe? ¿Cómo fue ese Bueno, aprendizaje ya más ya como el la proceso lengua? formal, ¿no? Ujú. Sí, bueno, el E inglés en el informal. colegio, informal también. El inglés, evidentemente, en el colegio. Sin embargo, tengo que decir que por cuestiones del universo, durante primaria, en mi colegio hubo como muchos baches con los profes de inglés Mm, y prácticamente no tuve acercamiento al inglés en esas primeras etapas como de mi vida. ujú. Ya después fue en bachillerato cuando pues tuve muy buenos profes que me motivaron y pues la música en mi adolescencia llegó como pisando súper fuerte y ahí fue donde me interesé mucho más. Y respecto al francés, pues es que realmente fue muy interesante porque como yo tenía en mi mente estudiar filología en alemán, pues el francés a mí nunca se me cruzó por la mente. Ujú. De hecho, antes de entrar a la universidad hice un curso y entonces aprendí alemán y como que tenía estas bases del alemán, de la pronunciación, la entonación, y cuando llegué a mi primera clase de francés fue terrorífica para mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis compañeros por lo menos sabían decir bonjour o bueno, alguna palabra en francés y yo siento que yo estaba en el lugar equivocado. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Toda esta gente entiende lo que la profe está diciendo, yo no tengo ni idea Ujú. de nada. Y siento que parte de esa frustración, de esa primera experiencia, me motivó a aprenderlo. Dije, no, 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 o sea, no me voy a dejar echar tierrita, ¿no? Como que dije, no, pues, ¿qué hago acá? O sea, tengo que comprender un poco de lo que Ujú. dice la profe. Y bueno, ahí me empecé a involucrar muchísimo con el francés, a estudiarlo mucho, mucho, formalmente e informalmente, ¿no? O sea, muy como desde la parte autónoma, la música, bueno, como muy, muy aplicada. Y pues bueno, ya el francés empezó como a sacar el alemán de mi vida y bueno, y Mm, ahí está. Entonces ahí como que me concentré mucho en aprenderlo bien y por eso, pues digamos que dejé un poquito de lado el alemán. Pero mm. digamos que ese fue mi proceso, o sea, a los 17 años que entré a la universidad fue mi primera vez como reconociendo el francés, o sea, antes de Ujú. eso nunca. Wow, gran experiencia y también me parece que sirve como para alentar a las demás personas que tampoco han crecido con otra lengua desde la niñez, sino es como cuando tengas la oportunidad, pues aprendes y lo vas a poder hacer, ¿no? A los Sí, 17, sí, a los sí. 18 o en la edad ya más adulta, ¿no? Completamente, completamente. Mm, Y sí, digamos que ya desde mi proceso como profe me he encontrado con estudiantes que nunca han tenido un acercamiento a una lengua extranjera. eh, y es mucho más retador un poco por este imaginario de si creces en un hogar en donde te hablan en dos idiomas, entonces es súper fácil. Y claro, el proceso se hace muy sencillo cuando los niños crecen como con el input de diferentes idiomas al tiempo, entonces un poco la variedad. Sin embargo, pues cuando ya pasa cierta edad, entonces nuevamente el imaginario es no, no vas a poder, es mucho mm, más difícil. Sin embargo, he tenido pues como testimonios de estudiantes que lo logran y lo logran muy bien, sí, como siendo muy aplicados y pues reconociendo sus capacidades y las oportunidades que tienen, pues las puertas que se les abren al hablar una lengua diferente a la materna. cierto, cierto. Cuéntame cómo ha sido hablar en español, porque sé que también lo has enseñado, como cómo ha cambiado ese español o tu lengua materna al aprender estos otros idiomas. Digamos que lo que más, a ver, a mí enseñar mi lengua materna, en este caso el español, me motiva y me apasiona de una manera increíble.
porque es verdad que cuando estás enseñando una lengua extranjera tienes que empoderarte, ¿no? Tienes que sentirte muy cómodo para poder enseñarla, como transmitirla, compartirla con alguien más. Sin embargo, cuando se trata de tu lengua materna, viene cargada de experiencias, viene cargada de un poco de la pasión, ¿no? De tus propias historias, ¿no? O sea, la carga Mm, emocional que tiene enseñar tu lengua materna, siento que es completamente diferente. mm, Y, bueno, digamos que yéndome un poquito más hacia tu pregunta, sí, efectivamente, siento que toda esta carga emocional, es súper importante cuando estás enseñando. Sin embargo, nosotros tendemos a, digamos, a enseñar la variedad del español en donde nacimos, ¿no? Entonces, pues el español es una lengua sumamente rica en vocabulario, en, digamos, estructuras gramaticales, pero también, digamos, viene cargada de la variedad en donde nació, ¿no? Entonces, en ujú, nuestro caso, o en mi caso personal, pues la variedad que yo tendía a enseñar era la variedad del español colombiano. Sin embargo, me di cuenta que muchos extranjeros tenían sus primeros pasos en el español de España. Entonces, entrar a mediar entre el español de una variedad diferente a la tuya, pues ahí empiezas como a darte cuenta que realmente cuando enseñas debes tener un poco esta perspectiva de un español estándar, ¿no? Que es como mm, lo que llamamos como estandarizar el idioma ujú. un poco cuando aprendes el inglés, entonces, ¿cuál es el inglés estándar? Y empiezas a darte cuenta cuáles son como los slangs o los acentos según el lugar en donde el inglés haya nacido. Lo mismo con el francés. Entonces, en el caso del español, siento que gracias a ese reconocimiento de, de, de cómo enseñarlo, empecé a cambiar un poquito el vocabulario que utilizaba de manera Mm, cotidiana, ¿sí? Siento que en eso particularmente ha venido cambiando, ¿sí? Entonces, claro, no es como que yo cotidianamente diga bolígrafo, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a decir esfero, pero sé que si estoy hablando con un extranjero, empiezo a mediarlo, ¿sí? mm, Entonces no le voy a decir trae un esfero, porque sé que esfero tal vez es muy de la variedad colombiana, que de hecho, si te vas a México, decir esfero tal vez no es lo más común, si te vas a Perú, ¿no? Entonces, dependiendo de la variedad, hay que empezar como a reconocer el estándar del español, o sea, como ese español que puede llegar a ser transparente en todo el mm, continente y obviamente Iberoamérica. ujú. Em, pero cuando, sí, cuando empiezas a reconocer como esas palabras que pueden llegar a ayudarte a nivel mundial, pues las integras, ¿no? Claro. Eso es. Entonces sí, Mm. creo que esa es como la mayor diferencia que ha tenido como mi español a partir de ese momento. Mm. Y también que esas son oportunidades, ¿no? Cuando uno está hablando con alguien extranjero, incluso con alguien, sí, bueno, de otro país en Latinoamérica, y es como decir, como esfero, bolígrafo, tú cómo lo dices, como que es una gran oportunidad ahí de intercambiar esos conocimientos, ese nuevo Claro. vocabulario que podemos ir integrando, ya sea que lo usemos en nuestro día a día o no, simplemente para reconocerlo. Total, exactamente. Sí, es una conversación constante. De hecho, entre regiones, ¿no? La variedad nuevamente del español bogotano es Mm, muy diferente a la que te encuentras en la costa o, no muy. sé, en el Pacífico. Entonces, sí, como lograr, digamos, mediar el vocabulario que enseñas, porque es muy difícil enseñar todas las opciones, ¿no? Sí. El estudiante que está aprendiendo una lengua extranjera lo que quiere es lograr comunicar. Entonces, ¿cuál es esa palabra que comunicaría de manera más sencilla en todos los contextos? ¿Sí? Mm, Es mm. como también un trabajo del profe, ¿no? Como lograr ponerse en ese lugar del Ujú. estudiante y qué es lo que le podría servir más a la hora de viajar o a la hora de comunicarse. Cierto. Lo cual me lleva a pensar en todas las personas que se preocupan mucho, ¿no? Porque es importante pensar en esto, pero se preocupan mucho por esa variedad de vocabulario, ¿no? Y es a veces importante reconocer que si tengo una palabra base o dos, ojalá, está bien utilizarlas en el momento en donde me encuentre, claro. Sí, a aumentar nuestro vocabulario, expandirlo, para tener esa,
para llegar a esa, pienso en la palabra accuracy, ¿no? Como para llegar al punto a donde queremos llegar y poder explicarlo bien, Ujú. pero también pues no dejarnos limitar por no encontrar la palabra que quería decir que se me ocurrió en español, sino pues utilizar la que tengo, que es base, o la siguiente, y de ahí avanzar con esa conexión en la conversación en la que esté. Completamente, sí, completamente. De hecho, siento que cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera y tenemos diferentes profes en ese proceso, logramos identificar, ¿no? Estas variedades. Entonces, Mm, por ejemplo, en inglés, si tienes un profe nativo o no nativo, pero que tiene, digamos, muy clara la variedad del inglés americano, pues te vas a hacer saber cuáles son como estas opciones para comunicarte en Estados Unidos, en Norteamérica en general. ¿M? Sin embargo, cuando tienes otro profe de UK, entonces va a cambiar completamente. Y no es que una sea mejor que la otra, sino que las dos existen y las dos, pues también se transforman, ¿no? Porque es que la lengua es un sistema en movimiento. Entonces es mm, lo mismo que sucede con el español. Hay palabras que evidentemente nosotros decimos, no, 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 según la Real Academia Española esto no se puede decir, pero pues si existe y se nombra es porque, es decir, no la podemos desconocer. Ahora, mm, depende del contexto en el que la utilices, pues puede ser mejor o no vista, ¿sí? ujú, Según él. Entonces, bueno, sí, como complementando, estoy ujú, totalmente de acuerdo contigo, como que mm. depende mucho del contexto en el que te muevas y el lugar en el que estés, te van a Cierto, comprender mucho más. Ujú. cierto, cierto. Bueno, vámonos un poco a esos momentos difíciles, porque sé que hablas bastantes idiomas y quisiera saber qué ha sido lo más difícil para ti de aprender o ya en el momento de hablar esas lenguas extranjeras. Uf, bueno, a ver, siento que en el proceso de aprendizaje, tal vez como el miedo al ridículo. Eso es lo primero y lo más constante, tanto en mi proceso personal como el que he visto en mis estudiantes. El miedo al ridículo es siempre, digamos, es como el punto clave en el aula de clase, como Ujú, prefiero no preguntar porque me van a mirar así o asá, prefiero no decir esto porque de pronto, voy a decirlo, voy a quedar mal, de pronto mi compañero lo pronuncia mejor, entonces lo evito. Entonces ese miedo al ridículo, ese miedo como a la vergüenza, ujú, nos aleja mucho del proceso, ¿sí? Porque de pronto enlazándolo un poquito con tu podcast, ¿no? Que he tenido la oportunidad de escuchar, pues casi todos coincidimos en este punto y es ujú. como, ¿qué tanto me atrevo a hablarlo? ¿No? De pronto, y yo le digo a mis estudiantes, de pronto su inglés aquí es divino, ¿no? Su inglés, su francés aquí es maravilloso, porque es que usted tiene las estructuras gramaticales, usted enlaza perfectamente, pero cuando empiezas a producir, hay un cortocircuito allá de, uy, no, espera, lo que estoy diciendo no está bien, no, tal Mm, vez esto no, no. Entonces siento que lo primero, ese miedo al ridículo es como un punto de inflexión en nuestro proceso. ¿Y cómo te tocó a ti ese proceso, ese miedo al ridículo que de alguna manera todos, o muchos, porque no todos, hemos sentido en algún momento? Claro, digamos que a nivel personal, sabes que yo creo que uno tiende como a olvidar esos momentos malos, porque es como, no, prefiero no acordarme de A eso. mí también Entonces, me en pasa. en este momento no recuerdo algo Ujú, como de esta magnitud, ujú, pero sí sé que a veces era muy frustrante, por lo menos en el aula de clase, mm, como estudiante, mm, como sentirme empoderada y poder decir las cosas que tenía en mi mente o sí, como sin miedo a que me juzgaran. ujú, Sin embargo, afortunadamente, tuve profes muy lindos, muy carismáticos, muy motivadores, como que me ayudaron a, mm, digamos, a sobrepasar esa barrera del miedo, ¿no? Como un poco abrazando mis miedos, abrazando mi vulnerabilidad en ese punto
como no, dale, lánzate. O sea, si te equivocas no pasa nada. Y Ujú. siento que es algo que yo aprendí desde ese lugar para, para hoy poder transmitirle a mis estudiantes, ¿no? Crear un lugar seguro en el que ellos digan, bueno, no pasa nada, si me equivoco, pues me equivoco. ¿Y qué es lo más grave? Pues lo corrijo, ¿no? Pero entonces de pronto quedarnos en ese lugar de tengo que hacerlo perfecto y si no es perfecto mejor no lo digo y si no tengo una pronunciación perfecta, que esto es típico también que lo veo Mm, muchísimo en clase y es como, profe, pero es que yo sé, a ver, se nota mucho en estudiantes que escriben muy bien, pero que a la hora de hablar son muy tímidos. Y mm, cuando los invitas a hablar es como, uy, no, profe, es que, o sea, yo leo y yo escribo y me siento cómodo, pero cuando voy a hablar siento que mi pronunciación no es correcta, ¿no? sí. Entonces, ahí entra como esta dinámica de, bueno, qué es correcto y qué no es correcto, ¿sí? O sea, si Ujú, se te nota que eres un hablante extranjero y que tu acento es de Bogotá, pues no está mal, al final mm, quieres comunicar, ¿sí? Que ujú, es como lo más importante. Con el tiempo te vas dando cuenta que hay unas pronunciaciones que transmiten mejor, ¿sí? ujú. Entonces ahí las empiezas a corregir, ¿no? Pero no desde el punto, ¿cómo decirlo? Como desde la jerarquía de los idiomas en donde te dicen si no lo hablas así como un Si no nativo, suena así, si ujú, no suena así, entonces tu inglés no es correcto, ¿no? O tu inglés no, o tu francés mm, no tiene tanto estatus, por mm, decirlo así. ¿Mm? mm. Muy Perdón, fuerte. creo que me fui un poquito por las Sí. ramas, pero No, pero pero sí, sí, sí. Quisiera que nos contaras más como de tu proceso viviendo en el extranjero, porque sé que has vivido en Francia y quisiera saber cómo fue ese, entiendo, enseñar español en Francia, pero luego poder pues comunicarte con tu francés allá, inmersa. ¿Cuál es esa diferencia también como entre hablar el lenguaje en un salón de clases y luego ya inmersión? bueno, mi primera experiencia viviendo en Francia, que yo te lo comentaba antes de esta entrevista, fue porque me gané una beca y digamos que tuve la oportunidad de viajar a Francia para ser asistente de idiomas, es decir, yo era la profe extranjera, como que apoyaba el proceso de los estudiantes hablándose español. Esto fue una experiencia maravillosa. Yo creo que gracias a eso, pues me cambió muchísimo mi visión de mundo. También siento que estas experiencias que te enfrentan a un contexto en el que, pues si no logras comunicarte en ese idioma, posiblemente pues no vas a lograr alcanzar lo que necesitas, así sea comprar un pan, ¿no? Entonces, si no lo hablas, claro, a través de señas todos nos podemos comunicar, pero no siempre nos puede decir, no siempre nos reconocen si solamente vas a señalar, ¿no? De hecho, hay contextos que suelen ser más agrestes y más hostiles, Mm, que también era algo que te nombraba antes, ¿no? Como los colombianos tendemos a recibir los extranjeros con mucho amor y como no importa cómo estás hablando, si lo estás intentando es como, wow, te voy a aplaudir, lo estás mm, haciendo divino. Sin embargo, en otros contextos puede ser más hostil, como, no te entiendo, ¿qué estás diciendo? Entonces, no, ve y practicas y vienes acá a pedirme el pan porque no te comprendo, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser muy frustrante. ujú, Sin embargo, siento que ya estar en un contexto de inmersión te brinda esa oportunidad de enfrentarte a eso. Entonces, nuevamente, no es el miedo al ridículo del salón de clase de que te mm, juzgue tu compañero, sino el miedo al ridículo frente a un nativo, ¿no? ujú, Y siento que más que ese miedo al ridículo, viene siendo un poquito como esta ansiedad comunicativa. ujú, Entonces, como mejor no hablo, mejor no digo, mejor yo solo observo y sigo, ¿no? Entonces, ujú. prefiero no preguntar cómo paso mi tiquete en el metro, sino más bien voy a mirar cuál es la dinámica aquí y lo Me voy a sigo y quedar ya. 2 minutos observando. Exacto, exacto. 5, 10 minutos, creo que ya lo tengo. Sí, ya, como ir tomando notas y claro, eso funciona muchísimo, pero siento que llegamos a esas dinámicas de yo mejor miro y sigo lo que están haciendo por evitarnos, ese miedo al ridículo y eso de pronto un poco sustentado en esa ansiedad comunicativa que nos genera
como tener que ir a decir hola, buenos días, cómo paso mi tiquete, ¿no? Porque de Ujú. pronto nos van a ver como, o sea, ¿qué es esta pregunta? Uno, y dos, como no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Mm? Sí, Entonces, un bueno, a momento muy nivel vulnerable, ¿no? Como, total, pues suena muy sencillo, ¿no? Como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo paso mi tiquete? Pero es una vulnerabilidad enorme porque es algo sencillo, que ya estoy observando, pero todavía no comprendo, y total, quiero preguntar para utilizar mi lenguaje en este momento, como ves, está la oportunidad que tengo, ¿no? Como que claro, requiere de mucho valor también uno exponerse y hacerlo. completamente. Eso es como llenarse de valor. Me gustó esto que dijiste. Es eso, como llénate de valor, supera como esa ansiedad comunicativa y lánzate, ¿no? Mm. Entonces fue un poco mi experiencia. No voy a decir que desde el primer momento yo llegué hablando perfectamente francés, porque evidentemente mi francés acá era hermoso, mi francés aquí me otorgó un título, pero cuando llegas allá y te empiezan a hablar a 1000 por hora, es como, ¿qué me estás diciendo? No comprendo qué me dijo, ¿no? Y es un poco esta negación de, o como esta preocupación de yo qué hago aquí, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo nada. Mm. Em, pero bueno, digamos que a mí me duró esa no comprensión más o menos una semana y media, 2 semanas, como de Nada. muy poquito, pero porque yo ya Mm, llevaba como el idioma, ¿no? claro. En mi, digamos, como en mi historial. Entonces era un Ujú, poquito empezar a desbloquear, ¿no? Esto ujú, ya lo sabes, mm, relájate, ya lo sabes, mm, enfréntate, ya lo sabes, ¿no? Un poco como hacer ese autoanálisis de, oye, llevas estudiando este idioma tanto tiempo, ¿por qué sigues con miedo? ujú, Inténtalo, que es lo peor, no te van a comprender, le preguntas a alguien más, ¿no? mm, Pero evidentemente no es un proceso sencillo, y de pronto reconocer, mm, ¿cómo decirlo? Como reconocerte ajá. en un contexto que no es el tuyo, no es en el que naciste, no es donde alguien va a ser indulgente y te va a decir, ay, tan lindo. No te preocupes, ¿no? Porque no siempre sucede, no siempre las personas van a ser tan amables. Sí. Entonces, es un poco como que te tienes que empezar a cargar de amor, de reconocimiento, de autoestima para decir, no, sí, sí puedo, intentémoslo una vez más. Hoy de pronto pedí el pan y no me entendieron al comienzo, mañana vuelvo y lo pido y voy a intentar hacerlo de otra manera. Hasta Mm. que un día llegas, pides el pan y todo sale perfecto y dices, sí, sí podía, sí, la logré. Exacto. Entonces, bueno, Mm, creo que mi proceso cierto. fue un poco así. Mm, Primero, este miedo, esta ansiedad de voy a mirar, mejor no pregunto. Ya después dije, no, 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 intentémoslo. Y cuando me empecé a soltar, me di cuenta que mis procesos eran un poco más rápidos. ujú. Sí, o sea, una vez pasé esa barrera, dije: "No, pues mejor pregunto", y ya cuando me di cuenta que preguntar no era tan malo, pues como que todo se empezó a acelerar y ya me empecé a Mm, sentir más en confianza. mm, precioso. Es todo un proceso interno, ¿no? Como que uno piensa que hablar un idioma es como de aquí para afuera, pero hay un proceso interno muy profundo, ¿no? De conocerse, de reconocerse, como decías, y también de ir reconociendo la misma voz de uno, de cómo suena en ese otro idioma, en ese otro contexto, de cómo me escucho yo a mí mismo. Y también estaba pensando que ahí hay algo mucho de la pertenencia, ¿no? Cuando uno está en otro lugar que no es en donde creció, inclusive aquí en Colombia y uno sale a la costa Cartagena, es como, ¿qué No estás soy de aquí. diciendo? Sí, No soy de aquí, ajá, como que ahí hay algo en esa pertenencia de igual, pertenezco a los seres humanos, pertenezco a esto que nos une a todos, que es la misma pena, el mismo valor que podemos como agarrar, que nos podemos recordar para luego sí comunicarnos ya pues desde donde podamos. es verdad, es verdad. De hecho, siento que con cada idioma que hablas tienes una personalidad diferente. No sé si a ti te pasa. Mm, Eh, y eso está bien,
porque al final es como un nuevo sistema, es un sistema que comprendes de una manera diferente, desde un lugar diferente, no solo sistema gramatical, sino intercultural también. Entonces, ¿cómo te sientes cuando lo hablas? De pronto te Mm. sientes más elegante, más empoderado, o te sientes más tímido, ¿no? De pronto hay personas que son súper extrovertidas en español y Sí. cuando ya hablan en inglés de pronto no tienen tanto vocabulario para ser tan extrovertidos, entonces tienden a ser mucho más cerrados. Entonces, como siento yo que puede llegar a cambiar hasta la personalidad en ese reconocimiento, no solo en el contexto, sino nuevamente como tú lo dices, en ese proceso interno, ¿no? Que tanto Ujú. me reconozco yo siendo el mismo ser humano, pero hablando o comunicándome en un idioma diferente. Y creo que hay a veces como una sobreidentificación de quién es uno en esta lengua, ¿no? ¿Quién soy yo, por ejemplo, Estefanía, en Bogotá, hablando con mi mamá, versus quién soy yo, Estefanía, hablando con mis amigos también, o con mis amigos extranjeros, o Ujú, en Estados Unidos, o en Canadá, que es diferente, o ya exacto, cuando uno, no sé, viaja y se encuentra a uno mismo, desde puede ser la misma lengua, llamémoslo inglés, en un país europeo en donde pues yo no hablo la lengua, pero esta otra persona también habla inglés y nos encontramos allí. Es como un reconocimiento de esa personalidad y de eso que tal vez puede que salga aquí con mi mamá y que puede que no salga allá en ese otro total. contexto. Sí, 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 exacto. Quisiera preguntarte si ha habido alguna situación en donde te hayas sentido muy incómoda, incluso en español, ¿no? Hablando de todas las lenguas de este rango tan hermoso y amplio que tienes. ¿Y es algún momento incómodo, o algún silencio o algún malentendido en donde haya sido incómodo y luego cómo lo manejaste? Uf, yo creo que he tenido muchos. Siento que viví de pronto situaciones en las que me corregían de una manera un poco abrupta, como, ¿no? Un Ujú. poco con esta mirada de, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Así no es, y te corrigen directamente, y es como, sabes que algo te duele allá adentro porque estás haciendo todo tu esfuerzo y te corrigen Mm, como de una manera muy negativa, específicamente como nativos. mm, Sé que pasé por ese proceso, pero de pronto dos historias que tengo así como muy rápidas y muy corticas que siento que me llegaron a frustrar. Una fue acá en Bogotá. Yo ya había vivido en Francia y me sentía muy cómoda con mi francés, digamos que ya había hecho parte de la academia en Francia, no viajé solamente por disfrute, sino que yo trabajaba, entonces eso me implicaba tener un manejo del idioma un poco más académico, por decirlo así, más formal. Y llegué a Bogotá y quise mejorar mi certificado de francés, ¿no? ujú. Yo tenía un certificado B2, dije, bueno, quiero apuntarle a un C1 porque pues ya vivía allá, ya me siento muy cómoda y me presenté 2 veces y no lo pasé. Y esto fue Mm, una frustración horrible. Dije, pero, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Si yo mm. me siento muy cómoda, cuando vivía allá me lograba comunicar muy bien. Y bueno, la tercera, yo dije, no, pues la tercera es la vencida, imposible. Una de las estrategias que me ayudó mucho, que ya sé que de pronto ahorita vamos a hacer las estrategias para mejorar, pero pues digamos que de una vez la enlazo, Ujú. fue la preparación, ¿sí? Mm, Cuando tú sientes que estás preparado para una situación, pues de pronto logras abordarla de mejor manera. En mi caso, pues me preparé para el C1, preparé el examen, ¿no? El DALF en este caso, y cuando salieron los resultados, otra vez me salió que no lo había pasado. No, eso fue súper frustrante. Yo dije: "Dios mío, ¿pero qué estoy haciendo mal?". O sea, y además me estoy gastando un montón de dinero en este mm, examen. Y bueno, digamos que yo ya lo había dejado pasar y más o menos un mes y medio después pasé cerca a la Alianza Francesa, que es la institución que, digamos, avala este examen a nivel internacional. Y dije, bueno, pues voy a preguntar por mis resultados, un poco para saber, pues, en qué me equivoqué. mm. Y cuando llego a la recepción y le cuento a la persona de la recepción, mira, no, es que no lo pasé, o sea, por internet me dice, pues no me da resultados, entonces eso significa que no. Y ella revisa el listado y me dice, no, pero usted sí lo pasó.
o sea, fue como un error de comunicación virtual. Yo dije, o sea, siento que hace muchísimo tiempo no me sentía tan feliz después de ver eso de Dios, o sea, es muy gracioso como cómo un examen puede llegar a determinar cómo te sientes frente a un idioma. Entonces, hacia allá Ujú, voy. La frustración que te puede generar no pasar un examen, ¿no? Pero es que un examen no te determina como hablante ujú. de lengua extranjera, ¿no? O sea, puede que te fue muy bien ese día, amaneciste de súper buen ánimo, le caíste ¿Dormiste súper bien bien? a la persona que te está entrevistando y la logras, ¿no? Pero eso no quiere decir que aunque tengas un C1, un B2, lo que sea, llegues al extranjero a un contexto de inmersión y logres comunicarte bien y 100%. viceversa, ¿no? O sea, que no Mm, tengas un examen súper avanzadísimo no quiere decir que no tengas las herramientas para mm, comunicarte. Esa de mm. pronto una experiencia que dije, uff, no, esto me hizo comprender que aprender idiomas no es un número, ¿no? Tú no eres un Mm, número, no eres una estadística, aunque evidentemente para mi profesión yo lo requería, entonces por eso como que insistí mucho, mm. eh, pero un poco el mensaje para nuestros oyentes es ese, como Sí. no se frustren si el examen que presentaron no es el número que esperaban, ¿no? Mm. Porque no siempre ese número nos representa como hablantes de una lengua extranjera. 100%, y es que hay tantas cosas que juegan al momento que uno toma un examen, lo que mencionas como, ¿será que dormí bien? ¿Me preparé lo suficiente? A mí me pasó, es muy chistoso porque a mí me pasó cuando presenté el IELTS y había una construcción como muy cerca de donde yo estaba tomando el examen y yo no El podía ruido. concentrarme, yo me he debido llevar unos tapones, algo, porque a mí el ruido en general es algo que me molesta mucho. Entonces es como, mira, hubiera podido ser tal vez otro resultado si yo hubiera podido concentrarme ese día a esa hora, porque si no hubiera habido esa construcción. Entonces, por ejemplo, ese factor para mí fue decisivo en ese examen. Claro. Versus igual también lo que mencionabas de los exámenes son una cosa y la vida es otra. Y está bien ponernos estos retos de solucionar estos exámenes y estudiar mucho para los exámenes, porque tienen Ujú. una forma específica en los que uno tiene que responderlos, lo que tienes que decir, cómo tienes que escribir es súper específico y diferente tal vez a la escritura que vas a tener que hacer en un trabajo si consigues un trabajo en Canadá. ¿No? Es Ujú, total, completamente distinto, entonces vale la pena recordarnos que es distinto y que vale la pena también pues tomar el examen, pero no dejarnos llevar por es que si no tengo este resultado, no hablo la lengua versus o sí hablo la lengua, pero no tengo el resultado, tampoco es decisivo. completamente. Y ahí lo enlazo con mi segunda historia. Resulta que, yo vivía en Francia, mi segunda oportunidad viviendo allí, y tenía, digamos, unos colegas más o menos de mi edad, ¿no? Un poco con expresiones más informales, ¿no? Y se acercaba una fecha importante para la ciudad donde vivía y pues iba a haber como un festival y unos juegos pirotécnicos. Y resulta que mi manera de nombrarlo fue como feu pyrotechnique, ¿no? Que puede, de pronto suena bastante transparente con el español, pero fue la manera en la que yo lo aprendí. Y me tuve que enfrentar como a sus risas durante, no sé, 5 minutos en donde yo no comprendía que había dicho mal, Ujú. ¿no? Un poco nuevamente esta frustración de, ay, ¿qué hice, no? ¿Qué Y pasó? esta vergüenza de porque se ríen, ¿no? O sea, eso Mm, es demasiado incómodo. mm, Y pues darme cuenta que en realidad ellos se burlaban porque yo estaba hablando de manera muy técnica, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de ese balance. Es como una cosa es lo que tú haces en un examen internacional en donde te piden ser muy cuadriculado, muy expresiones muy académicas y muy del alto francés, alto alemán, demás. mm, Y cuando estás en la vida cotidiana, digamos que tener este tipo de expresiones tan formales tampoco cae bien. mm, Entonces es como encontrarse en un lugar, entre comillas, perfecto y adecuado para el contexto en el que te estás mm. moviendo. Entonces ahí me di cuenta como no todo funciona como tenemos en mente, como ya me sé la palabra y me sé la palabra técnica,
de pronto eso funcionaría para ciertos contextos, pero en otros contextos no es bienvenido. Entonces, bueno, ahí está. Como esas dos experiencias que siento que me, me llevaron como a una reflexión profunda de quién soy en este contexto, quién soy cuando hablo y cuando hablo de unas maneras más técnicas o más informales, ¿no? En un idioma que no es el mío. De pronto en la lengua materna nosotros logramos manejar muy bien eso. Sabemos en qué momento una expresión es bienvenida y en qué otro momento no lo es. Entonces, bueno, eso. El miedo al ridículo, que termina en ansiedad comunicativa, como menciona María Paula, responde a esa necesidad humana básica de pertenecer, que ya nombré y que seguiré nombrando en el episodio. Es decir, cuando nos sentimos ridículos y ansiosos frente a otros, en el fondo tememos no ser aceptados y por lo tanto quedar fuera de aquel grupo, porque como seres humanos necesitamos de esas relaciones y de esa comunidad. Sin embargo, tendemos a perdernos en el deseo de encajar en esos contextos externos. Encajar con un acento, encajar con un vocabulario adecuado, entre comillas, encajar con esa frase esperada y perfecta, entre comillas otra vez. Cuando, como dice María Paula, lo que necesitamos es reconocernos y así buscar esa pertenencia primero en nosotros mismos, siendo fieles a quienes somos, completos, con nuestro acento, vocabulario tal vez sencillo, gustos, experiencias y voz. La pregunta entonces es ¿cómo? Para eso, Consciously Speaking te acompaña con esta pausa y hoy la haremos en inglés para continuar fortaleciendo esos canales neuronales. So I invite you to take a deep breath, inhaling and exhaling. Feeling how the air comes in and out of your nose as you breathe. Now, think about a time when you felt most like yourself. A time where you felt free to be who you are. What were you doing? And how does it feel in your body when you are true to yourself? Inhaling and exhaling. By strengthening our sense of self, we reinforce belonging to ourselves. And to do that, we need to recognize and cultivate the moments when we feel whole, authentic, and free. So over the next few days, notice when you feel most like yourself. And to finish this break, I want to share with you this quote from Brené Brown that summarizes the way in which we can approach those moments of ridicule and communication anxiety. I belong wherever I go.
no matter where it is or who I am with, as long as I never betray myself. Now, back to the interview. Cuéntame más de ese proceso de identidad, cómo te ha cambiado a ti, cómo te encuentras hoy en día contigo misma, ya después de todas estas experiencias con estas lenguas, en estos lugares, en estos contextos, luego de todas esas sensaciones incómodas. ¿Cómo estás hoy? Bueno, respecto al proceso de identidad, yo siento que este ha sido el gran descubrimiento para mí de haberme lanzado un día a mis 17 años a estudiar esto. Y de pronto lo comprendí un poquito tarde, porque cuando yo empecé a estudiar idiomas, lo hice por los idiomas, es decir, por aprender una lengua extranjera. Sin embargo, mi carrera es pedagogía, ¿no? O sea, para mí esto de enseñarlo de pronto todavía no se me había despertado, ya como con el tiempo durante mi carrera me di cuenta que me encantaba enseñar, Mm, que era, digamos, parte de mi personalidad. Sin embargo, este proceso de identidad llegó después cuando ya estaba lejos de mi familia, cuando estaba lejos de mi contexto, y me di cuenta que tendemos de pronto cuando estamos afuera, tendemos a como mimetizarnos en la cultura, ¿no? Entonces, como que si es Francia, me tengo que comportar así, tengo que hablar así y evito ciertos temas polémicos porque eso lo dejo para mi lengua materna, ¿no? mm, Entonces, ahí me di cuenta de la importancia de reconocernos eh, como seres pensantes, como seres con experiencias y con recorridos diferentes. No sé, por ejemplo, el reconocimiento de nuestra música autóctona, ¿no? De pronto, no se trata solamente de decir, sí, Colombia, cumbia, mm. carnaval, no necesariamente, ¿sí? Sino como que dentro de una conversación no tener este miedo a expresarnos respecto a nuestros gustos, aunque no sean los que se supone que tienen en otro país, ¿sí? Mm, Claro que el proceso de adaptación siempre nos invita como nuevamente a mimetizarnos, como a escondernos, como mm, a ser parte, pero ujú, realmente como que tendemos un poquito a esa hipocresía, como yo hago mm, parte porque caigo bien, porque soy la extranjera, que no habla mucho, ¿no? Pero de pronto llegamos a tener conversaciones que son polémicas, ¿no? mm. Entre nuestros amigos extranjeros y ahí siento yo que se reconoce mucho esa identidad, como no, espérate, yo estoy aquí porque me encanta tu país, porque me lo disfruto, porque amo esta nueva lengua extranjera en mi vida, pero eso no desconoce mis orígenes, eso no Mm, desconoce quién soy yo, ¿sí? O sea, bueno, siento que ese gran descubrimiento fue maravilloso para mí estando afuera. mm, Entonces, el regresar a Colombia de pronto fue una manera de vivir el país, vivir a mi familia, vivir a mis amigos y mi mm, contexto desde un lugar muy diferente, ¿no? Un poco más empático y más, ¿no? Más noble, más, sí, empático, creo que esa es la palabra. De pronto, estando dentro de nuestro país, no somos tan empáticos porque, mm, este país, no sé, de pronto no nos brinda las oportunidades que mm, quisiéramos, pero estando afuera te das cuenta que, ¿no? Que tienes todo ese background, mm, como que todo esto es súper importante para quién mm. eres, así estés al otro lado del mundo. Sí, Ujú. qué lindo. Sí, llevar quién uno es, ¿no? Llevar todo, llevar todas esas experiencias que, aunque pueden que hayan sido duras o difíciles o simplemente diferentes, también son válidas a donde quiera que vayamos. Em, Completamente. y ahí vuelvo a este sentido de pertenencia, ¿no? Como yo pertenezco a este lugar o me identifico con esta lengua y aún así cuando viajo, cuando estoy en contacto con personas que son diferentes o que hablan diferente, que lucen diferente a mí, igual también pertenezco a esta relación, a este otro grupo, como que me parece muy importante buscar este sentido de pertenencia a donde quiera que vayamos y llevarnos completas, completos
a ese lugar con estas personas o intentar llevarnos. Igual ese proceso como de mimetización también es muy natural para uno lograr pertenecer al grupo, pertenecer a un nuevo trabajo Total. y día a día traerse un poquito más y completo, si no se puede desde el inicio. Exactamente, exactamente. Y no voy a negar las grandes amistades que tengo con personas de otras nacionalidades. No, no, digamos, no quiero caer como en esta estigmatización de si estás en el extranjero solo busca colombianos, porque si no, no vas a poder tener amigos. Mm, No, que sí es importante desde la María Paula del 2025, siento que esto es súper importante como mm, mostrar tu identidad sin miedo al rechazo, porque al final pues eres tú hablando en otro idioma, pero al final eres tú y eres una construcción de experiencias y una construcción completa de identidad. ujú. Pero siento que esa nobleza que tienen otros extranjeros cuando también están en ese proceso de hablar una lengua extranjera y abrazarse con esas personas son unas amistades maravillosas. Por lo Mm, menos mis grandes amistades como de mis experiencias en el extranjero han sido esas, como personas que también se atrevieron a ir a otra latitud y hablar en una lengua que no era la suya y encontrarnos en ese proceso. Fue muy lindo, como esa nobleza de no importa si no estás hablando correctamente, nos estamos comunicando, estamos compartiéndonos quiénes somos y esta interculturalidad. Qué belleza, sí, al final esa es la comunicación, ¿no? Esas relaciones que construimos, aprender de quién es el otro, de sus historias, de quién ha sido esa persona, de quién yo he sido y lograr, sí, unirnos en esta humanidad, vuelvo y lo digo, que para mí esa es la comunicación ideal, es como, eres humano, soy humano, hemos tenido estas experiencias y acá nos encontramos como en esos puentes que podemos construir desde la lengua o no, pero siempre los podemos construir. Sí, 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 completamente. Mm. Bueno, así como para ir cerrando, quisiera saber si tienes algún tipo de práctica diaria para continuar desarrollando estos idiomas o mejorarlos o que te ayude también a sentir esa confianza en estas habilidades de comunicación. Bueno, de pronto en el lugar en el que me encuentro en mi relación con con estas dos lenguas extranjeras, lo que yo hago normalmente a diario, nuevamente la música, porque la música me atrapa. Entonces es no solo el disfrute de la música, sino sentarme a verificar qué dice la letra, Mm, comprender nuevas expresiones que de pronto no conozco, entonces eso, uno. Dos, también como práctica personal, muy ¿cómo decirlo? Como espacio de estudiar, ¿no? Muy, mm, muy desde el estudio, es de pronto tomar un material auténtico, es decir, la diferencia en pedagogía entre material auténtico y no auténtico es que el no auténtico está preparado para estudiantes de lengua extranjera. Entonces son estos típicos audios de listening comprehension, number one. Sí, que tú dices, no, eso no es el inglés real, ¿no? ujú, Entonces es más tomarlo como desde el material auténtico, es decir, ver noticias, ujú, de pronto no sé, un testimonio de un extranjero hablándome sobre algo que le pasó en su cotidianidad, tomar este video y verlo, puede ser un video de 4 o 5 minutos, repetirlo muchas veces, mm. reconocer vocabulario y un poco empezar a como a introducir estas nuevas expresiones en mi, sí, como en mi nivel de lengua, por decirlo así. Ujú, Eso. Y maravilloso. pues no menos importante, pues tratar de enfrentarme a contextos en donde tenga que hablar la lengua. De pronto esta es una de las grandes desventajas que tenemos cuando no estamos en un contexto de inmersión, Ujú, y es que en los 45 minutos, 50 minutos de tu clase, hablas en el idioma y sales a tomar el bus en español, ¿no? mm, Y ahí entonces hay como un choque en donde esto, digamos, es como solo un momento en tu día y no mm. es tu vida cotidiana. Entonces, tratar de buscar al máximo estos momentos o estos espacios en los que puedes interactuar con personas en esa lengua que estás aprendiendo.
Creo que es como no sé, de los momentos más importantes de aprender una lengua extranjera, en mi opinión. Eso, como buscar espacios. Ay, que Mm, voy a ver una peli en inglés, listo, voy y veo la peli, pero de pronto a la salida me enfrento, no sé, a un grupo de personas que lo están, no sé, están dialogando frente a la película, pero en inglés o en Mm, francés, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de la película? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Y un poco llevar esta lengua extranjera a otros espacios comunicativos. sí, yo creo que ahí uno se puede ayudar mucho como de las amistades o de esas otras personas que están estudiando contigo. Es como, pues hagamos el ejercicio, como si nos da la penita, vamos bien, Sí, sí, hagámoslo, sí, ¿no? Como completamente. unámonos y reunámonos en ese conocimiento y desconocimiento para juntos ayudarnos. Exacto. Sí, Mm, o hacer bueno, de pronto no tenemos que llamarle grupo de estudio, pero que voy y me tomo, no sé, tarde de té, ¿no? Entonces ujú, vamos, nos tomamos un tecito y hablamos todo en inglés. sí, Que no me sé la palabra específica para tal cosa, es una mm, oportunidad de que tanto yo como las personas que están alrededor mío la aprendamos. No, cierto. es sí, como desde un lugar más cómodo y más seguro, ¿no? Porque también eso es importante, encontrar lugares seguros Eso. para lograr enfrentar como esa desconfianza, esa ansiedad de la que hablaba antes, como ese Sí, miedo. Si estás en un lugar seguro, te vas a lanzar al mm, agua, ¿sí? Y cierto. ya. Ujú. Sí, 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 como también hacernos cargo de que ese lugar sea seguro, ¿no? Como hablar de eso que necesitamos para que el lugar sea seguro. Ojalá. Ojalá, sí, sí, sí. Mm, Para finalizar, ¿cómo o cuál sería ese mensaje que le quisieras dar a las personas que están aprendiendo un idioma extranjero? ¿Cuál sería ese mensaje que tal vez te hubiera gustado escuchar cuando estabas en ese en momento inicial de aprender? Mi mensaje es diviértete en el proceso. Eso es. El proceso no va a ser fácil. El proceso va a tener altos y bajos, momentos en los que nos vamos a sentir en total satisfacción de lo logré, ya sea un examen, ya sea logré pedir el pan y lo hice bien. Sí, o sea, van a haber momentos de satisfacción, pero también van a haber muchos otros en los que dices, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿por qué me estoy poniendo en un lugar, ¿no? Como donde todo un grupo de personas me está mirando y no quiero estar aquí, trágame tierra, también vas a pasar por ese momento. Pero si tu premisa al aprender un idioma es divertirte, lo vas a aprender con mucho amor, que es un poco el mismo proceso que tienen nuestros niños cuando nacen en un contexto y se están divirtiendo y están Mm, repitiendo lo que dicen los adultos y ah, están repitiendo lo que ven y es una exploración y un descubrimiento, pero en ese descubrimiento, cuando te diviertes, digamos que logras cargarte de buenas experiencias y aunque no sea tan positivo lo que te pasa, lo vas a lograr enfrentar con otra cara, ¿no? Como, ujú, ay, sí, bueno, perdón, me equivoqué, ya, espérate, ¿cómo era la palabra? La buscas, listo, tal, sales de ahí, ¿sí? mm, Pero cuando nos enfrentamos a los idiomas desde el miedo, desde, ay, es que todo el mundo hoy habla inglés y yo no hablo inglés, y es que a mí en el colegio me va súper mal, y no, es que yo soy negado, porque yo sí que he escuchado eso en mis estudiantes, ah, no, sí. profe, yo soy negado, o sea, yo estoy aquí es porque necesito el título de mi carrera, porque, bueno, digamos que también he enseñado en otras carreras y he tenido muchos estudiantes, no sé, de psicología o estudiantes de derecho que me dicen, no, profe, yo estoy aquí haciendo este curso, es porque pues a mí me Me toca, toca. ¿no? Mm, Porque yo soy negado para el inglés, yo soy negado para esto, eso a mí no me lo dieron en el tetero, lo que sea, ¿no? Y resulta que cuando te das cuenta en realidad no se trata de si fuiste bueno o no fuiste bueno en esto en el colegio, sino cómo lo enfrentas hoy. ¿Sí? Entonces, si mm. lo enfrentas desde la diversión, desde el aprendizaje y desde un lugar positivo, lo que te va a traer muy seguramente van a ser experiencias positivas también.
Mm, Muchas gracias, María Paula, 100%. Me parece esencial hacernos cargo y ser conscientes de estas creencias que nos están limitando, estas creencias que no nos dejan continuar de lo que decimos a diario. Es que no, es que yo no nací con esto. Es como, pues claro que no. Y aún así puedes aprenderlo, ¿no? Como creer en esa capacidad, esas capacidades maravillosas que tenemos de aprender a cualquier edad si nos lo proponemos, ¿no? Y con Total, mucha resiliencia de afrontar el error, continuar, mentalidad de crecimiento para avanzar y, completamente. y enfrentarnos desde el disfrute, qué rico. Sí, 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 ese sería mi mensaje hoy. O sea, Mm. y te lo dice una persona que aprendió a montar bicicleta a los 28 años, con toda la vergüenza que a mí me generaba decir: "Dios mío, ¿cómo es que yo a mis 28 yo no sé montar bicicleta y todo el mundo sabe, y mejor yo no digo esto"? Ah, Y la logré, y la logré, ujú, y hoy digo como: ¿qué? ¿Cómo es que yo en todos estos años no había montado bicicleta y la mm. logré? Y ya, bueno, ya cumplí, que 5 años montando bici y soy la más feliz montándome. Entonces digo, pues de pronto sí, esa negación no me hubiera durado tanto tiempo, me hubiera divertido más. Ah, En este claro que me voy a seguir mm, divirtiendo, sí, pero de pronto, ¿cuántos años perdí por ese miedo? Entonces es lo mm. mismo con los idiomas, entre más tiempo te niegues, de pronto cuando te des cuenta que era divertido, dejaste pasar mucho tiempo. Sí, y por eso también ese es el sentido de este podcast y es, todos pasamos por eso y todos tenemos estos miedos y estas frustraciones están presentes y vale la pena darnos el momento, como darnos el momento de entender cuáles son esas cosas que no me están dejando, cuál es el miedo a no pertenecer, a la burla, todo esto que has nombrado durante este episodio y con esto en mano, dándole su espacio, poder avanzar desde allí. Exactamente, eso es. Mm. Bueno, María Paula, muchas gracias. Ha sido un placer Ay, tenerte sí. acá. Entonces, Muchísimas gracias a ti por invitarme, por esta charla tan amena. Gracias a ti. chao. Adiós. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Y si te interesa desarrollar tus habilidades de comunicación en tu lengua extranjera, aunque también en español, únete a mi newsletter consciouslyspeaking.substack.com. Allí comparto aprendizajes y estrategias que puedes poner en práctica hoy mismo. También mi formato favorito para apoyarte son las sesiones uno a uno. Entonces, si te interesa, escríbeme por WhatsApp. Pero si aún no estás completamente seguro o segura de explorar las sesiones uno a uno, te recomiendo que visites mi LinkedIn y leas los reviews que me han dejado mis clientes. O si lo que quieres es fortalecer tu confianza en inglés, te invito a que descargues el audio workbook, The Confident Speaker. Allí encontrarás la metodología que he desarrollado con mucha dedicación y que utilizo en mis sesiones uno a uno y que funciona para nutrir tu seguridad y aprender a tu ritmo. Entonces ve de una vez a la descripción y allí encontrarás todos los links, incluyendo la info de nuestros invitados. Por último, si disfrutaste este episodio, por favor deja tu review y no dudes en escribir tus preguntas y comentarios en la plataforma en donde estés escuchando este podcast. Yo con gusto te responderé. Hasta la próxima.